Qué alegría para mí poder compartir la entrega número 29 del Sermón del Monte y ahora la sección Perseverancia en la oración. El silogismo es un método eficaz para enseñar. Consiste en una premisa mayor, una menor y una conclusión. Jesús frecuentemente emplea este método. Este pasaje es usado, o en este pasaje se usa al decir: el ser humano puede dar buenas cosas sin tener buenas intenciones, o siempre las mejores intenciones. Contrariamente, el Padre Celestial, que siempre tiene buenas intenciones, dará cosas buenas a los que le piden. El texto comienza con una invitación a pedir y ofrece una triple variación que refuerza el énfasis de los otros dos verbos, buscar y llamar, que poseen una dimensión religiosa en el lenguaje judeocristiano, de pedir y buscar y llamar por la misericordia al Señor. Y es que los rabinos judíos han dicho algunas de las cosas más hermosas con respecto a la oración. Una de esas: el Señor está tan cerca de sus criaturas como la oreja está cerca de la boca. Otra: los seres humanos difícilmente pueden escuchar a dos personas que le hablen al mismo tiempo. En cambio, el Señor es capaz de oír a cada persona, aun cuando todo el mundo le clame al mismo tiempo. Una más: en algunos casos, la gente puede incomodarse con los favores que le piden sus amigos, pero en el caso del Señor, cada vez que alguien eleva a Él sus plegarias o súplicas, atiende con gran amor. Esto lo afirma el texto bíblico. Incluso dice que nunca se negará a escuchar las oraciones y de ningún modo habrá de burlarse de las cosas que se le piden. Él jamás responderá antojadiza ni caprichosamente. Cierto es que Él responde las oraciones con perfección y profundo amor para el que le pida. Esto es parte de lo que Jesús quiere enseñar. No debe entenderse entonces que esta enseñanza de Jesús permita presuponer que el Señor habrá de otorgar todo lo que se le pida, porque en ocasiones se pide como no conviene. La invitación se basa en la certeza de que el Señor escucha al orante. El traductor griego señala el tiempo presente en los verbos pedir y llamar, para hacer constar que la promesa de escucha de la oración es sin excepción. El texto indica de forma precisa: todo el que pide, recibe, enfatizando que no es exclusivo a determinados grupos de orantes, profesantes o personas, pues se opondría a su enfoque. La promesa de la escucha aparece ilustrada con dos imágenes. Estas se toman de la vida cotidiana. El pan y el pez forman parte de la alimentación básica de los judíos. La asociación de pan y piedra parece tradicional. Además, ambos tienen una figura similar. Del mismo modo, se puede decir de la serpiente y el pez. Es casi seguro que la serpiente sería una anguila. Según las leyes alimentarias judías, las anguilas no se podían comer, porque eran peces inmundos, o se consideraban de esa manera, al no poseer escamas ni aletas. Las dos imágenes se mueven en la oposición de lo inútil, útil, y no de lo peligroso, provechoso, como en Lucas. En cuanto a la afirmación de la certeza absoluta de la escucha por parte de Jesús, no es nada inaudito o desconocido para el judío creyente de la época. La función de las dos comparaciones no reside, pues, en declarar algo nuevo o en deshacer ciertas expectativas de los hombres. Dichas comparaciones son evidentes. Mencionar de forma extrema y fuerte el hecho de pedir como un principio de fe judío tiene como objetivo mostrar su función de tipo retórico. Las comparaciones nacen para atraer el interés del oyente. De ahí
que la fe puede expresarse así: el acceso racional a la seguridad del creyente queda superado por la fe. Así la expresión, cuanto más, invita a pensar que el amor del Señor es mucho más real e incondicional aún que el amor del padre o madre terreno. De esta manera, el Señor, o de Él se puede decir o hablar como padre, pero también como madre, de acuerdo a lo citado en el Salmo 26. Y al respecto, San Agustín dice que el Señor se ha hecho padre y se ha hecho madre. Es padre porque ha creado, porque llama, porque pone orden, porque dirige. Es madre porque calienta, porque alimenta, porque amamanta, porque custodia, cuida. Naturalmente, cuando se habla así, se hace por analogía. Quiero decir, el nombre de padre o el de madre aplicado al Señor puede significar poco para quien haya tenido una experiencia negativa de estas dos dimensiones terrenas, a pesar de ser las más elevadas que una persona humana pueda conocer. La revelación de Jesucristo es quien explica claramente quién es este Padre al que adorar, ya que en el símil, el Padre presuponía la fe de Jesús en su Padre Celestial. En algunos casos, no se llega al conocimiento del amor del Señor proyectando una experiencia del amor con los padres terrenos. Pero el que parte de la fe en el Padre Celestial sí puede reconocer la diferencia que existe en el amor manifestado por parte de los padres terrenales. La fe en el Señor está, pues, al comienzo de esta comparación y no es su resultado. Además, el texto da la certeza de que la escucha no hace superflua la oración, sino que la posibilita. Se agrega que es notorio la influencia que en la historia ha tenido la práctica de la fe en Cristo. La confianza incondicional de Jesús en el Padre es real una vez más. Tal fe suscita admiración y reconoce que el Señor no cierra sus oídos ante las oraciones o súplicas que le hacen las personas. Los griegos tenían leyendas de dioses que contestaban las oraciones de los humanos, pero dándoles cosas que ocultaban un anzuelo o tenían un doble filo. Una de esas leyendas es la de Aurora, la diosa del alba. Se enamoró del joven mortal Titón. Zeus, el rey de los dioses, le ofreció a Aurora el don que ella eligiera para su amante mortal. Ella, naturalmente, escogió que Titón fuera inmortal, pero se le olvidó pedir que Titón fuera siempre joven. Así es que Titón se iba haciendo cada vez más viejo y no iría a morir, y el don resultó ser una maldición. También podemos decir que el texto de Mateo puede referirse a la realidad de la vida, aunque tradicionalmente o en interpretaciones forzadas se promueven algunas restricciones o condicionamientos. Uno de ellas es: no toda petición es escuchada, ya que el Señor otorga solo cosas buenas y espirituales. Es más, el Señor tampoco accede inmediatamente a la demanda o petición. Un segundo condicionamiento dice que es necesario saber cómo orar. El texto es así una invitación a la oración asidua, duradera y perseverante. Si el orante no es escuchado, la conclusión es simple: no se ha orado bien, pero además el que no encuentra es que no ha buscado. Más raro es un tercer género de restricción de la promesa del texto. El Señor escucha solo a los cristianos evangélicos y no a otros, lo cual está en clara contradicción con el versículo 8 de este mismo pasaje de Mateo 7, en su parte A, donde dice: quien pide sin excluir.
Tal conclusión se deriva de una teología que no tiene presente que la promesa del amor del Señor precede objetivamente a la formación de ese tipo de comunidad. Tales restricciones, aunque reflejen experiencias reales, necesitan ser examinadas seriamente, máxime cuando no muestran una coherencia con la promesa incondicional del Señor expresada en el texto. La escucha de la oración significa para Mateo la presencia del Señor Jesucristo en su comunidad hasta el fin del mundo. Del mismo modo, para él, la fe cristiana en la oración no significa en modo alguno que el Padre Celestial evite todo sufrimiento a su comunidad y acceda a todas las peticiones. En este pasaje, de Mateo 7, 7 al 11, el evangelista muestra, en cambio, el grado de reflexión que supone su teología de la oración. La fe en la oración no es para él un sucedáneo o sustituto de la verdadera acción humana, sino que forma parte de esta. A estas alturas del Sermón del Monte, el discípulo oyente de Jesús podría sentirse sobrecogido o sorprendido ante los desafíos tan radicales que plantea el reinado del Señor. Desafíos que aparecen como exigencias utópicas o de ficción, que bordean lo absurdo y desbordan toda capacidad humana de comprensión y de realización. Pues con el mismo laconismo o brevedad y autoridad con que ha propuesto la nueva ley del reinado del Señor, Jesús viene a decir que dicha ley no se puede cumplir a través del solo esfuerzo humano, sino que se recibe gratuitamente como don o regalo del Señor. Es cierto que al don lo precede la petición del don, y no una petición puntual y coyuntural, sino como seguidor del Señor, una búsqueda comprometida con su reinado. Esto, según se expresa en la reiteración: pidan, busquen, llamen, porque quien pide, recibe. Quien busca, encuentra, y a quien llama, se le abrirá. La posible duda sobre un Señor indiferente a las peticiones, Jesús lo presenta como inadmisible, ya que sería como colocar al Padre Madre Celestial a un nivel más bajo que los padres y madres de la tierra, quienes aún por malas motivaciones saben dar cosas buenas a sus hijos. Además de lo anterior, hay que evitar dos extremos: el del milagrismo y el del escepticismo. No hay que quitarle el lugar al Señor, usando expresiones como yo sé que el Señor y otras más, esperando que el Señor lo arregle todo, pero tampoco completamente escépticos, porque el Señor ayuda cuando se le pide por una necesidad real, en bien de la gente. Lo que se necesita tener siempre en cuenta es que nunca se está solo. El trabajo se hace en equipo, el Señor y la persona que pide o que clama a Él. Él siempre colaborando, no sustituyendo, no impone su presencia, pues el Señor no anula a nadie. Se puede concluir que el Señor promete una contestación a cada iniciativa de la persona en la oración, pero no promete dar exactamente lo que se pide, pues Él sabe lo que conviene. La perseverancia en la oración es más bien para beneficio del orante o de la persona que suplica ante el Señor, y no para torcer el brazo del Señor. Se le ora, se le pide a un Señor bien informado y dispuesto a socorrer en todo momento. Mi nombre es Néstor Venegas. Puedes compartir. Gracias.